Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de homotopía. Hoy vamos a recordar un poco de la homotopía básica. Vamos a ver homotopías entre mapeos y con mapeos me refiero a funciones basadas continuas. Entonces vamos a escribir sea f y g de x a y mapeos, mapeos basados, o sea, f y g son funciones continuas entre x y estos este x y este y son espacios topológicos que tienen un punto base y la f y la g deben de cumplir que preservan este punto base. Eh, sea f de g de mapeos basados, una homotopía entre f y g es, es lo siguiente. Para pensar en una homotopía nosotros tenemos dos maneras. La primera es que una homotopía es una, una función eh, f de x por y a y, función continua, o sea, un mapeo. Esta f no tiene que ser mapeo basado, o sea, es un mapeo libre. eh, y para que sea una homotopía debe de cumplir que f de x, cero debe de ser igual a f de x y también debe de cumplir que f de x, 1 debe de ser igual a g de x, pero como x y y son espacios basados, entonces para que f sea una homotopía le vamos a pedir una condición más, y es que preserve el punto base. O sea que f del punto t debe de ser igual al punto. Este es el punto de x y este es el punto de y. Eh, la otra manera de pensar en una homotopía es la siguiente. Eh, es una familia de mapeos. Mapeos f sub t que van de x a y. En donde este t está en y. F sub t está indexada por el conjunto i. Ah, bueno, aquí con i me estoy refiriendo al intervalo 0,1. Entonces, una familia de mapeos de t, tal que f sub 0 de x es igual a f de x y también que f sub 1 de x es igual a g de x, y también vamos a pedir que estos f sub t preserven el punto base, o sea que f sub t de, del punto debe de ser igual al punto. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que estas dos maneras que escribimos para definir una homotopía, estas dos maneras son equivalentes, porque nosotros podríamos poner f de x, t es igual a f sub t de x. Y así ya nos damos cuenta de que estas dos definiciones de homotopía son equivalentes. Muchas veces estas definiciones suelen entenderse mejor cuando hacemos dibujos. Supongamos que, a ver, que tenemos el espacio topológico X y que aquí tenemos el espacio topológico Y.
Entonces f y g son funciones que van de x a y. Y una homotopía es una función que va de x por y, o sea, el cilindro de x, que este cilindro como sus tapas son x y su altura es y. Entonces en este cilindro esta función es f y la que va así es g. Así espero se haya entendido. Bueno, así podríamos ver como gráficamente una homotopía. Entonces, cuando tenemos que existe una homotopía entre f y g, entonces decimos que f es homotópico a g y escribimos f congruente con g. Esto significa que f es homotópico a g. Entonces, aquí nosotros tenemos una relación en el conjunto de mapeos de x a y. Eh, Vamos a demostrar que esta relación de homotopía es de equivalencia. Vamos a poner lema. La relación de homotopía es de equivalencia. Lo primero que debemos de probar es que esta relación es reflexiva. ¿Sí va? Eh, Esto está muy fácil de probar. Simplemente definimos la homotopía entre, entre f y f mismo como f de x por y en y igual a f de x, t, esto igual a f de x. Entonces, obviamente tenemos que f de x, 0 es igual a f de x. Y también tenemos que f de x, 1 es igual a f de x. También tenemos que esta preserva el punto base. F del punto, t es igual a f del punto. Y f del punto es igual a el punto. Entonces, así ya tenemos que f sí es homotopía entre f y f mismo. F es homotópico a f. También debemos de demostrar que esta relación de homotopía es simétrica. Simétrica. Eh, para esto, supongamos que f está relacionado con g y lo que queremos demostrar es que g está relacionado con f. Bueno, si f está relacionado con g, tenemos que existe una f de x por y a y, tal que f de x, 0 es igual a f de x, y también tenemos que f de x, 1 esto es igual a g de x, y también tenemos que f del punto, t es igual al punto. Entonces, definimos, vamos a definir la homotopía entre g y f. Esta va a ser g de x por y en y, que está definida como g de x, t igual a f
de x, 1 menos t. Entonces, obviamente g es continua, porque f es también continua. Entonces, nosotros tenemos que g de x, 0, esto es igual a f de x, 1 menos 0. 1 menos 0 es simplemente 1. Y f de x, 1, aquí vemos que es g de x. G de x. También tenemos que g de x, 1, esto es igual a f de x, 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Entonces, f de x, 0. Aquí vemos que esto es igual a f de x. También tenemos que g de el punto, t. Esto es igual a f de el punto, 1 menos t. Y esto pues simplemente es igual al punto. Entonces con eso nosotros ya tenemos demostrado que G es homotopía, que G mayúscula es homotopía de G a F. O sea, tenemos que G es homotópico a F. Nos falta demostrar que la relación de homotopía es transitiva. Para esto, supongamos que F es homotópico a G y que G es homotópico a H. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que F es homotópico a H. Primero, vemos que como F es homotópico a G, existe una homotopía X por Y en Y, tal que F de X, 0 es igual a F de X, también que F de X, 1 es igual a G de X, y también F pues preserva el punto base. También, como G es homotópico a H, nosotros tenemos una homotopía entre G y H. O sea, existe G de X por Y a Y, tal que G de, G de X, 0 es igual a G chiquita de X. E, eh, también tenemos que G de X, 1 es igual a H de X. Y también tenemos que G preserva el punto base. Esto pues nada más usando la definición de homotopía. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es una homotopía de F a H. Esta eh, definimos H de X por Y en Y como H de X, T es igual a, bueno, tenemos dos casos. Primero, tenemos que F X, 2T, H de X, T es igual a F de X, 2T. Sí, si se cumple que 0 es menor o igual a T, y esto es menor o igual a un medio. Eh, y cuando esto no se cumple, definimos H de X, T como G de X, 2T menos 1. Esto pues, si un medio menor o igual a T, y esto menor o igual a 1. Entonces, de esta manera definimos
h de x, t. Así tenemos que h de x, 0, esto es igual a f de x, 0 y f de x, 0. Aquí tenemos que es igual a f de x. Después tenemos que h de x, 1 es igual a g de x, 2 menos 1. Esto pues es igual a g de x, 1. Y g de x, 1 es h de x. H de x. También tenemos obviamente que f del punto con t es igual al punto. Y ya. Con eso ya tenemos demostrado que la relación de homotopía es una relación de equivalencia en el conjunto de mapeos de un, de un espacio a otro. Ahora, también vamos a demostrar otra cosa sobre estas homotopías. Vamos a poner lema. Si f es homotópico a g, y estos son mapeos de x a y, y también tenemos mapeos basados. Bueno, también f y g son mapeos basados. Pero si tenemos otros mapeos basados, llamémoslo k, de a x, y l de y a b, donde a y b son espacios topológicos cualquiera, basados. Entonces, f con k es homotópico a g con k. Y también tenemos que L con F es homotópico a L con G. Vamos a poner la prueba. Prueba. Eh, bueno, eh, suponemos que F es homotópico a G. Entonces, existe una homotopía de X por Y en Y con F de X, 0 igual a F de X y F de X, 1. Esto es igual a G de X. También tenemos que F preserva el punto base. F de punto con T es igual al punto. Entonces, vamos a definir la homotopía entre FK y GK de la siguiente manera. La homotopía entre FK y GK es, llamémosla G grande, esto tiene que ir de A por I a Y, y la vamos a definir como G de X, t igual a F de X, t por K, o sea, compuesto con. Entonces, verificamos que esto es homotopía. G de X, 0 es igual a F de X, 0 con K. F de X, 0 es F de X.
pero podemos ponerlo f con k, esto de x. Entonces ya tenemos que g con x0 es igual a f con k. Ahora, veamos que g de x con 1 es igual a f de x con 1 por k. F de x con 1 es g de x, g de x con k. Entonces, bueno, tenemos que esto es g de x, g de k. Ya tenemos que g de x con 1 es g de k. También, obviamente, g preserva el punto base. Tenemos que punto base, el g del punto base con t. Esto es igual a f del punto base con t con k. F del punto base con t es el punto base con k. Y sin importar cuál sea k, entonces esto es igual a el punto base. Entonces ya demostramos que f con k es homotópico a g con k. Nos falta demostrar esta otra. Vamos a hacerlo en la siguiente página. Nos falta demostrar que L con F es homotópico a L con G. La homotopía entre LF y LG es, llamémosla, por ejemplo, G', y esto va de X por Y a B. La definimos como G' de X, T igual a L con F de X, T. Entonces, nosotros tenemos que G' de X, 0 es igual a L por F de X, 0 y F de X, 0 nada más es F de X, entonces esto es igual a L de F de X. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando t es igual a 1. G de X, 1. Esto es igual a L de F de X, 1 y esto es igual a L con G. También tenemos que G' con el punto T. Esto es igual a L de F con el punto T. Y esto es igual a L con el punto. Y como L es un mapeo, entonces preserva el punto. Y L del punto es igual al punto. Y ya con eso tenemos demostrado lo que queríamos demostrar. Ya, hasta aquí el video de hoy. Eh, si les gustó, dejen un like. Gracias por ver. Eh, vamos a seguir con estos cursos de teoría de homotopía y de álgebra homológica que también voy a estar haciendo. Los sábados voy a subir de álgebra homológica y los miércoles voy a subir de teoría de homotopía.